El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. A la mayor parte de nosotros siempre nos gusta que en nuestras oraciones Dios nos dé una respuesta. Si yo le pregunto en esta tarde, ¿qué respuesta le gusta a usted que Dios le dé? Y la mayoría de nosotros siempre estaríamos de acuerdo en que la mejor respuesta que esperaríamos sería un sí de parte de Dios. Todos anhelamos un sí. Todos, después de orar, cualquier área, esperamos un sí de parte del Señor. Pero ¿qué pasa cuando la respuesta de Dios es no, o cuando hay un silencio prolongado? ¿Qué sucede? ¿Cuál es nuestra actitud? Todos los que estamos reunidos esta tarde debemos de aseverar lo siguiente: ¿sabe por qué estamos aquí? Porque hay una necesidad en nuestra vida, y hemos creído que el único que puede con esa necesidad es Jesús. Por eso está usted aquí esta tarde. No es porque soy tan bueno que quiero ir a regalarle un poco de mi bondad a toda la gente que va a llegar a esta iglesia. Usted está aquí porque usted necesita que Dios haga algo. Las circunstancias que pueda estar viviendo, no sé a cuántos honestamente nos han puesto de rodillas. Hemos clamado al Señor, le hemos pedido que haga lo que no podemos nosotros. Y si hacemos una lista, la mayor parte de nuestras oraciones son oraciones buenas. Fíjese bien, son oraciones buenas. Puedo darle una lista: sanidad para un ser querido. ¿No cree que es bueno esa petición? Que Dios pueda darle libertad a una persona que está siendo presa de algún pecado. Por un trabajo. ¿No cree que es oración buena? Alguien necesita trabajo, esa es una oración muy buena. Que haya un aumento salarial porque la crisis económica está un poco mal. Esa es una oración muy buena. Cuando estábamos meditando sobre esta reflexión, vino a mi mente que hace años pude observar cómo el cáncer le tomaba la vida a mi suegro y cómo ese cáncer movió a que la familia ayunara, orara, rogásemos que el rostro del Señor se volviese hacia nosotros. Cuando le detectaron el cáncer, le dijeron que solo iba a tener 3 semanas, recuerdo, de vida, y eso Dios lo prolongó por 7 meses. 7 meses de oración, de oración, de oración y de oración. Y pude ver cómo al final de 7 meses que orábamos porque Dios lo sanara, su respuesta fue no. He orado por muchas personas para que Dios les permita que sus hijos regresen a los caminos del Señor, y la respuesta ha sido no. Hay personas por las que hemos orado de que no pueden tener bebés y su respuesta ha sido no. Y quizás mi lista pueda seguir, y le voy a pedir en algún momento que quizás fuera bueno que usted me aportara ejemplos de cuando Dios ha dicho no. Podemos seguir mencionando la lista de cosas buenas, pero ¿qué pasa cuando viene esa respuesta que no esperamos, un no o un silencio demasiado prolongado? Yo quiero que esta tarde usted y yo hablemos de ese tema precisamente. ¿Cómo podemos encontrar a Dios en el no y en su silencio? ¿Cómo podemos encontrar a Dios en el no y en su silencio? Vamos a ir a la Biblia, a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, vamos a leer ahorita 2 versículos. Mantenga su Biblia abierta, por favor, porque vamos a usar algunos pasajes más. Hebreos capítulo 4, versos 15 y verso 16. En la pantalla se están siendo proyectados, pero siempre le motivamos, ¿verdad?, que su Biblia la tenga abierta para que tome anotaciones. ¿Cómo encontrar a Dios en el no y en su silencio? Vea lo que dice la Escritura.
¿Lo tenemos? Amén. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos de los que están acá, honestamente, pudieran levantarme su mano, que han recibido un no como respuesta de Dios? ¿Cuántos han recibido un silencio prolongado de parte del Señor? Yo creo que todos nos identificamos en las dos. Si a quién no le agrada que a toda petición Dios nos diga sí. Si esa es una respuesta que agrada. Pero cuando hay estas dos respuestas, el no o el silencio, ¿qué pasa? Y la idea de este mensaje es cómo poder encontrar a Dios en medio de eso. Yo recuerdo, como dije hace unos instantes, a mi suegro, y Dios me permitía recordar. Mi esposa posteaba una foto. Mi suegro murió en el 2014 y es lógico, aunque ya han pasado casi 5 o 6 años, 6 años va a ser este 2020, mi esposa muchas veces se llena de tristeza al recordar a su papá. Pero ella posteaba una foto y en lo más difícil del cáncer, la imagen de mi suegro siempre fue la misma. Hace años yo compartí esto en un mensaje y les decía: Dios me permitió cuidar a mi suegro unos días y era bien terrible, porque el cáncer de él era torácico, era de los pulmones. Sus brazos, sus piernas heladísimas, pero toda su caja torácica hirviendo, cuando el cáncer estaba aún en su apogeo fuerte y venían ataques fuertes de dolor. Mi suegro se retorcía del dolor y media vez pasaba el dolor, había una característica en él: se ponía a cantar alabanzas. Y la foto que mi esposa posteó era que en los tiempos que no tenía el dolor, mi suegro siempre estaba en un sillón, imposibilitado ya muchas veces de caminar bien, leyendo la Biblia. ¿Y por qué venía a mi mente esa imagen cuando estábamos haciendo la reflexión? Porque pude entender algo. Toda la familia no entendimos el no de parte de Dios o el silencio de parte del Señor. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que, a pesar de que haya una respuesta no o haya un periodo de silencio, no significa que Dios esté ausente de nuestra necesidad. Aunque la respuesta sea no o sea un silencio, Dios sigue presente con nosotros e intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Él no puede contradecirse. Si usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, esta promesa que voy a mencionar es para usted: estaré contigo todos los días hasta el fin. Significa que en los días que la respuesta es no, aunque sea no, ahí está el Señor con usted. Y aunque todavía esté viviendo en un periodo largo de silencio, puede ser que esté en el silencio, pero Él sigue cumpliendo la promesa: estaré contigo todos los días hasta el fin. Que no haya la respuesta que queremos no significa que haya una ausencia de parte de Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué hace Dios eso? A veces quedarse callado o darnos respuestas no. De este lado de la eternidad, o de este lado del lado espiritual nuestro, quizás nos va a ser difícil en esta vida poder entender y poder comprender que ese no o ese silencio es parte de un plan perfecto para nosotros. De este lado es difícil. Del lado del familiar, cuando usted estaba orando por un trabajo, hay personas que tienen meses de orar por un trabajo y cualquiera diría: ¿pero qué le cuesta a Dios?
¿Qué le cuesta al Señor abrirle una fuente de trabajo a esa persona? ¿Qué le cuesta a Dios ayudarle a alguien que económicamente está mal? ¿Acaso será una mala petición decirle al Señor que mis hijos se enamoren de ti y en vez de enamorarse se están perdiendo más? ¿Acaso está mal que una esposa intercede y le diga al Señor que se convierta mi pareja? Para nuestra lógica, pues todas esas respuestas, como dije al principio, son buenas. ¿Acaso está mal que una persona soltera que ya siente que se queda de forro de Biblia comienza a pedirle al Señor pareja? ¿Acaso está mal? ¿Acaso está mal que papás que no pueden tener hijos le pidan al Señor tener un hijo? De nuestro lado no entendemos, pero del lado del Señor la Biblia nos enseña que todo, absolutamente todo lo que Dios hace, el no y el silencio incluido, es parte de un plan perfecto sobre nuestra vida. Si a usted Dios le ha dicho no en repetidas ocasiones, esta tarde usted tiene que recordar, ese no me dolió, pero es parte de un plan perfecto de Dios para mi vida. Si hay silencio, ese silencio es parte de un plan perfecto para nuestra vida. ¿Por qué hace eso el Señor? ¿A cuántos de ustedes quizás en sus momentos más difíciles, leyendo la Biblia, hermano? Y aquí es donde muchas veces nuestra batalla espiritual comienza. Leyendo la Biblia, leemos una promesa que casa con nuestra necesidad. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo a mi suegro, cuando estábamos con él, me decía, pero mira, yo sé que esto Dios lo está permitiendo por algo, pero acabo de leer, ya lo había leído muchas veces quizás, pero esa mañana lo impactó, que por sus llagas hemos sido sanados. Pues me está diciendo la palabra que me va a sanar. Pero al final la respuesta fue no. Y muchas veces quizás usted esté leyendo o alguien le comparta un versículo y casa. Pero ¿por qué hace Dios esas cosas? ¿Cuál es el propósito? Cuando usted ve la Biblia, lo más seguro es que en una de estas cosas, voy a mencionar alguna lista, pero en más de algunas quizás casamos usted y yo, porque está perfeccionando su paciencia. ¿A cuántos honestamente el no de Dios le ha perfeccionado su paciencia? No nos gusta, pero hemos tenido que esperar. La paciencia que muchas veces no tenemos. Quizás el no o el tiempo de silencio, lo que Dios ha querido cambiarle es el humor que usted tiene. Porque a veces el no o el silencio le ha cambiado el humor. Quizás porque es lógico, lo que está pasando es tan difícil que pasa solamente cargado y eso lo vuelve amargado. Pero el no de Dios o el silencio parece ser que le ha cambiado el chip y se ha dado cuenta de algo. Su cansancio, su amargura, su falta de paciencia no solo le afecta a usted, le afecta a los que le rodean. Y Dios ha estado trabajando esa área sobre su vida. ¿A cuántos quizás el no o el silencio ha trabajado el orgullo? Porque humanamente hablando, no hay nadie quien a usted le diga no. Pero Dios le ha demostrado algo. Él sí le dijo no. Y le ha enseñado que el no o el silencio es porque está trabajando su orgullo. Pero ¿en qué sentido? Que usted pueda reconocer, para usted, eso que estaba pidiendo era bueno. Pero Dios le está enseñando que Él tiene algo mejor para su vida. Puede ser que el Señor trabaje el orgullo. También, ¿a cuántos el no o el silencio, lo que Dios ha estado haciendo es trabajando su corazón para volverlo una persona compasiva? Hay un sinónimo de compasivo, evitándole ser egoísta. ¿A cuántos Dios nos ha dicho no o un tiempo de silencio porque solo pensamos en nosotros? Pero Dios lo ha estado trabajando para que se dé cuenta,
hay personas peores que usted y que yo. Y que hay que orar por los demás. Que hay que orar por las otras personas. Y podemos seguir mencionando muchas más. Pero preguntémonos, ¿cómo hemos visto a Dios? Si es que lo hemos visto. Y sí quiero aclarar algo. Un sí no significa que usted anda siempre en bendición. Porque entonces un no significaría que usted anda en maldición o que es castigo. No. ¿Me escuchó? Porque a veces nos jactamos. Es que a mí el Señor siempre me dice sí. Y podemos hacer creerle a los demás que el pecado que andan es más grande, y que por eso Dios les dice no. Un sí no significa gran bendición o un no significa castigo. Ambas o tres con el silencio son respuestas de la soberanía del Señor. Y Él está haciendo cosas perfectas, aunque nos diga no. Aunque guarde silencio, Dios sigue haciendo cosas perfectas. Pero, ¿qué pasa cuando ha habido un no o un silencio? Nuestra carne comienza a brincar y comienza a hacernos preguntas. Y Dios nos escucha. Y Dios me oirá de verdad. ¿Será que acaso Dios no me oye? ¿No tiene tiempo para mí? Quizás usted no piense así, pero sabe que hay muchas personas, muchos cristianos que creen que Dios no los oye. Fíjate, vea lo que dice la Escritura. ¿Qué dice? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta parte de Hebreo nos narra el sufrimiento y el padecimiento que tuvo Cristo antes de ir a la cruz. Pero específicamente este versículo está enseñando algo. Dios estaba escuchando a su Hijo amado clamar, porque dice que Jesús estaba clamándole al único que podía librarlo de la muerte. Usted hasta el día de hoy ha comprendido algo, y esperaría que así sea. A su problema el único que puede ayudarle es Cristo Jesús. A su familia el único que puede ayudarle es Cristo Jesús. Y por eso oramos, porque sabemos algo, es que no hay nadie más que me ayude, hermano. Yo no sé si usted comparte eso conmigo, pero es que no hay nadie más que nos pueda ayudar. Para un trabajo no hay nadie más, no existe. Aunque usted sea amigo del hijo del dueño, no hay nadie más. Usted no puede conocer a nadie, pero si Dios dice, Él trabaja ahí, usted va a trabajar ahí. Usted puede tener los mejores contactos, y aquí este verso está diciendo, Cristo en su agonía sabía algo, a quién pedirle. Y dice que Dios le oyó o no le escuchó. Perdón, ¿qué dice el verso? ¿Le oyó o no le oyó? Dice que fue oído, ¿verdad? Sí escucha. Y me voy a adelantar a algo. ¿Y Dios cuál respuesta le dio a Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué respuesta le dio? No. Hermano, que Dios guarde silencio o que diga que no significa que no lo ha escuchado. Significa que tiene algo mejor para respondernos. Significa que aunque para usted y para mí sea lo que de verdad necesito, Dios nos está diciendo no. Yo sé lo que de verdad tú necesitas. Este verso de Hebreos enseña, Él sí escucha nuestras oraciones. Él siempre le va a escuchar. Yo quisiera que esta noche saliera, por lo menos que si de algo se va a acordar, usted saliera repitiéndose a sí mismo, no importa cómo yo esté, Él siempre me va a escuchar. Y no importa la situación que yo tenga, Él siempre me va a escuchar. Y no importa el lugar donde yo me encuentre, Él siempre me va a escuchar. Y no importa cómo me llame, Él siempre me va a escuchar. Que por lo menos si se va a recordar de algo, usted pueda aplicarlo. Siempre va a oírle.
Esté en el tráfico, Él escucha. Esté en su casa, Él escucha. Él siempre va a oírle. Y aquí es donde usted y yo debemos también memorizar esto en nuestro corazón. Usted y yo, si alguien creía que no, también tiene que recordar esto. Usted y yo le importamos a Dios. Gracias por ese amén. Le importamos a Dios. Las esposas, las mujeres por naturaleza son sentimentales, les encantan los detalles y les encanta, les fascina que su pareja les haga recordar de 1001 maneras que son importantes para ellas. Cuando uno anda de novio, anda viendo cómo pesca, ¿va? Pero cuando ya pasan los años, híjole, a veces se nos olvida. Hasta se nos olvida el día de aniversario. No voy a pedir que levante la mano a quienes se les ha olvidado el aniversario, ¿va? Pero bueno, las esposas son detallistas. Y a ella les interesa. Aunque al día le pregunte 20 veces, le interesa que la pareja le diga cuán importante es. A veces quisiéramos de la misma manera que Dios nos recordara cuán importantes somos para Él. Pero yo quiero, si nadie se lo ha dicho, quiero decirle esta noche: usted es importante para Dios. ¿Me escuchó? Usted es importante para Dios. Él está tan pendiente de usted que hasta los mínimos detalles sabe que necesita. Y alguien pudiera decirme: y entonces, si ya sabe, ¿por qué no me responde? No, si ya le dio una respuesta, y quizás sea no, y quizás sea silencio, y por eso estamos hablando cómo poder encontrarlo en medio de ese no, o en medio de ese silencio. Usted y yo le importamos al Señor. En los textos con los que nosotros comenzamos, Hebreos 4, 15 y 16 lo dice, se lo quiero volver a poner. Ahí dice cuánto usted le importa al Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. Él sabe. Hace unos minutos le pregunté qué respuesta Dios le dio a Jesús cuando él estaba clamando. ¿Y qué respuesta Dios le dio a Jesús? Que no. Entonces él sabe qué significa escuchar un no de parte de Dios. Jesús sabe qué significa recibir un no. Por eso dice: no tenemos a alguien que no se compadezca. Él sabe lo difícil que es recibir un no. Y por eso, sabiéndolo, le invita en el verso 16: acérquese confiadamente. Jesús entendió que el no más difícil de la historia que recibió él trajo salvación y vida eterna. En su humanidad dice que él no quería pasar por esto. Lucas 22, 42, se lo van a poner rápido. Vea lo que dice Lucas 22, 42. Padre, o sea Jesús, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en su humanidad sabía lo difícil que era. ¿Y qué respuesta recibió? Antes de volver a insistir en la respuesta, ¿quiénes de ustedes, hermanos, honestamente les ha pasado lo que dice en Lucas 22, 44? Dice Lucas 22, 44: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor ¿como qué? Como gotas de sangre. Y no solo gotas, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabe cómo se llama eso? Médicamente, ¿sabe cómo se llama? Hematidrosis. Se lo van a poner, creo que la palabra hematidrosis. ¿La tenés la palabra o solo la imagen? Se llevó el Señor Jesús a los de multimedia. Hematidrosis. Esa es la palabra que describe el estado médico donde demuestra que una persona ha estado sometida a tal presión que internamente se rompen ciertos vasos sanguíneos, que hace que la sangre se combine con el sudor y se vea como que está sudando sangre. Pero eso solo se llega a un estado de presión tan fuerte y de estrés. No sé cuántos de ustedes, no sé si tenés la imagen al final, si no, sigo.
Tal vez se logra ver. Esa es una imagen de hematridosis, así se llama, hematidrosis. Es una cuestión médica. No sé quiénes de ustedes, algunos de ustedes han sudado así. Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. ¿Por qué? Porque Él sabe lo difícil que es para usted, lo estresante que usted vive. Pero a pesar de eso, Dios le dio un no. Y me encantó esta frase que encontré. El no de Dios a nuestras oraciones es siempre un sí a sus propósitos providenciales. Escuche eso. El no de Dios a nuestras oraciones es siempre un sí a sus propósitos providenciales. Quizás usted y yo no lo veamos, pero cuando a usted Dios le dice no, o cuando a mí me dice no, o cuando entramos a un periodo de silencio, en realidad Él está haciendo sus planes divinos para nuestra vida. Se lo dije, de este lado es difícil entender por qué Dios dijo no. Hasta el día de hoy, la familia nos seguimos preguntando, pero ¿sabe algo? Esa enfermedad de mi suegro y ese padecimiento de él hizo que una de las hijas que estaba lejos absolutamente del Señor hiciera la oración de salvación. El no de la oración de nosotros era un sí para ese plan divino, que una de sus hijas que no tenía a Cristo en su corazón lo recibiera. Yo puedo preguntarle si ahorita mentalmente puede pensar en todos los no que Dios le ha dado. ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cómo ha seguido sus planes divinos para su vida? El plan que Él tiene para usted, ¿cómo lo ha seguido llevando a cabo? Usted y yo tenemos que recordar que el no o el silencio es porque nos está protegiendo. Para usted lo que le está pidiendo lo necesita, pero el no lo está protegiendo. No es por ahí. No es eso lo que te conviene. Y lógico, siempre es porque tiene también algo mejor para nosotros. Ya dije, el no más grande de la historia fue el de Jesús. Qué terrible ha de haber sido para Él en su humanidad escuchar no. Ahora imagínese si a usted Dios le ha dicho no varias veces, ¿cómo se ha puesto? Ahora imagínese Jesús. Por eso tenemos a alguien que nos entiende. Y tenemos que comprender esto. ¿Cómo puedo encontrar a no en el no y a Dios en el no y en el silencio? Reconociendo algo. Tiene planes mejores para nosotros. Un ejemplo es el rey David acerca del no. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Solo ese verso quiero mostrarle. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Usted conoce esa historia. David peca con Betsabé y de ese pecado hay un niño. Y Natán da un veredicto sobre ese niño que va a morir. Viene David y ruega por la vida del niño. Si el que había pecado era David y era Betsabé, la criatura no tenía nada que ver y comienza a rogar. La Biblia narra que David se encierra y no quería saber nada, ni comer, ni nada. Y todos los sirvientes estaban temerosos porque el niño había muerto. Y cuando escuchó el no de parte de Dios, David, cuando los sirvientes llegan con miedo a decirle, porque si el niño vivo no quería hacer nada, pensaron que ya al decirle que estaba muerto se iba a matar. Pero el no de David nos enseña algo. Al escuchar David que el niño había muerto, la Biblia dice que David comenzó a adorar al Señor. ¿Escuchó? A veces el no tiene que provocarle a usted y a mí a adorar a Dios, porque Él tiene cosas mejores para nosotros. Tiene que provocar en nuestro corazón gratitud. Si Dios le está diciendo no, si hay un periodo de silencio, debemos de recordar, no tenemos a un Dios malo, tenemos a un Dios bueno.
y Él sabe por qué nos está diciendo no. David lo adoró, aprendió a adorar mejor al Señor reconociendo algo. Yo quería al niño, pero Dios tiene algo mejor para mí. Y la historia dice que así fue. Con Betsabé Dios le permite a David tener a otro hijo, Salomón, algo mejor. Cuando Dios le diga no a usted, cuando guarde silencio, aprenda a adorar, porque Él no se está equivocando. Él está haciendo cosas perfectas para su vida. ¿Me escuchó? Aprenda a adorarlo, aprenda a decirle gracias, Señor, porque tienes algo mejor para mí. Hay otro ejemplo, muchas veces lo hemos escuchado. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8. Usted sabe de quién vamos a hablar, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Quién es? Pablo. ¿Qué aguijón tenía? No sabemos, pero era algo que le estorbaba. Y este verso nos enseña, si dice 3 veces, es porque era algo que de verdad lo estaba matando, lo estaba atormentando. ¿Cuántas veces ha orado usted? ¿Cuántas veces ha buscado el rostro del Señor? Y vea bien, y la respuesta de Dios siempre fue la misma: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe qué aprendió Pablo? Cada vez que recibía el no, a confiar aún más en el Señor. ¿Cómo puede conocer usted mejor a Dios? Confiando aún más en Él, que Él no va a permitir que esto que usted esté pasando es para mal suyo. Al contrario, es para bendecirlo. Tiene que aprender a confiar más en el Señor, que las puertas que se cierran no es porque Dios no tenga cuidado, al contrario, tiene perfecto cuidado de sus hijos. Y puedo seguir mencionando más ejemplos de no o de silencio en la Biblia, pero todo nos enseña lo siguiente: es que no es tanto que me haya dicho no o que haya un periodo de silencio, es si yo de verdad estoy viendo a Dios en ese no. Cuando usted le dice no a otra persona, usted tiene sus razones, aunque muchas veces esas razones quizás son egoístas, pero usted tiene que entender que el no de Dios no es porque haya egoísmo. En el no de Dios siempre hay bendición. En el silencio del Señor siempre va a haber bendición. El salmista dice en el Salmo 83, verso 1, vean lo que el salmista dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. ¿Cuánto quizás hemos orado así? Respóndeme, Señor, necesito una respuesta. Tenga o no tenga una respuesta positiva, usted y yo tenemos que reconocer algo: en toda situación siempre está el Señor y Él es la solución. En cualquier situación siempre está el Señor y Él es la respuesta que necesitamos. Claro, todos desearíamos que Dios siempre nos dijera sí. ¿A quién no le encantaría, después de orar, que Dios rápidamente le dijeran sí? Pero sabemos algo: la respuesta que Dios le dé, o un no, o un silencio, eso es parte del plan divino para usted. Que esta noche el Espíritu Santo le haga recordar que aunque sea no o sea silencio, usted tiene que aprender a ver a Dios ahí, a adorarlo, a confiar y a saber algo: la respuesta que Dios le ha dado es la mejor que usted puede tener. ¿Por qué? Porque viene de parte de alguien que tiene control de todas las cosas. Mi carne quisiera que a todo lo que yo le pida al Señor me diga sí. Años de orar para que Dios nos permita tener una casa cerca de acá, de donde vivimos hasta acá. Vivimos algo lejos, nuestro trabajo y todo está aquí, y ya llevamos años de estar pidiendo, y no puedo decirle que Dios me ha dicho no, pero sí ya tengo un buen tiempo de estar solo en el silencio. Y eso nos ha aprendido a enseñar algo: a adorarlo y a reconocer: Él es bueno y Él sabe lo que está haciendo. Él es bueno y sabe lo que está haciendo. Muchos de los que estamos acá necesitamos entender
Él es bueno y sabe lo que está haciendo. Deje que Dios lo haga. Él es bueno y sabe lo que está haciendo. Quizás usted necesitaba el sí. Deje. Dios es bueno y sabe lo que está haciendo. Quizás usted me diga, hermano, pero es que me urge. Él es bueno y sabe lo que está haciendo. Salga de esta noche, de este lugar, reconociendo que usted puede encontrar a Dios en el no y en el silencio. ¿Por qué? Porque Él dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin. Aunque a usted y a mí no nos guste, porque ese trabajo era el que yo quería. Eso era lo que yo estaba esperando. Pues si eso era lo que usted quería, eso era lo que usted estaba esperando. Pero Dios tiene cosas mejores para sus hijos. Y si usted lo cree, pues denle un aplauso fuerte al Señor en esta noche, por favor. Así dice la Biblia, que al que cree, todo le es posible. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está esta noche? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.